actividades, buscando atender las demandas de todos ellos y no únicamente de los accionistas o propietarios. De esas tres definiciones, podríamos decir que encontramos elementos comunes y algunos que van a enfatizar determinados componentes. De esos elementos comunes que podemos extractar es que ya la empresa no se ve como algo aislado de la sociedad, sino como una inserción en la sociedad que le da ciertas tareas propias de corresponsabilidad en el desarrollo de esa sociedad y del país en general. Es decir, que estamos hablando de una empresa que va más allá de las utilidades. Una empresa que en sus elementos principales agrega valores éticos, agrega valores de consulta no solamente con los empleados, sino con los miembros de la comunidad, y además agrega ciertos compromisos con los distintos niveles de producción, de comercialización, etc. No es una empresa que podríamos decir, a las palabras de Milton Friedman, se dedica solamente a la ganancia. Revisemos un poquito mejor esto. En primer lugar, no tenemos una definición unívoca de la responsabilidad social. Vamos a ver más adelante por qué. Podemos encontrar un abanico bastante amplio donde se dan énfasis a determinados componentes en detrimento de otros. Revisemos esto un poquito mejor. La responsabilidad social en un momento se expresa con mayor calificación en hacer contribuciones de carácter filantrópico o contribuciones asistenciales que tienen una dirección más de mercadotecnia que de servicios a las comunidades o a los otros actores sociales. Podríamos decir que con el componente filantrópico encontramos una responsabilidad social asistencialista. Sin embargo, en otro momento, la responsabilidad social se incorpora como aquellos negocios que incorporan y tienen valores éticos. Valores éticos que quiere decir que la empresa no solamente está dentro de los muros de su propia unidad productiva, sino que en su entorno las consecuencias que pueda tener esa empresa conllevan valores de compromiso. Otro componente importante es que no es solamente una unidad productiva que se instala en un territorio, sino que establece vínculos y compromisos donde desarrolla sus actividades con la comunidad del Caribe. Comunidad que puede ser geográficamente un distrito, puede ser geográficamente una provincia, puede ser un país, o a nivel de empresas multinacionales, a nivel planetario. Sin embargo, dentro de los componentes también va avanzando o evolucionando la responsabilidad social al punto de que agrega el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos. Aquí estamos en otro nivel de calificación. No es solamente asistencia, no es solamente valores éticos, no es compromiso solamente con la comunidad, sino que hay también, en el momento en que se adhieren a ella, el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo y los preceptos de la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, también dentro de estos componentes que pueden ser clásicos de la responsabilidad social empresarial, existe un punto que sobre todo el movimiento sindical ha señalado con mayor énfasis: iniciativas que se llevan a cabo, se ejecutan, pero que ocultan el cumplimiento de las leyes. A manera muy general, podemos decir
la responsabilidad social empresarial se ha desarrollado, tiene una alta valoración, pero sin embargo existe unas definiciones muy variadas y dentro de ellas podríamos encontrar o deducir un bajo conocimiento del manejo de la deuda. Para algunas experiencias de responsabilidad social se justifica cuando hacen uso de ciertas declaraciones, como por ejemplo de que este hotel no permite la explotación sexual infantil. Eso no es la responsabilidad social. Eso es cumplir con una ley, que si no la cumple es un delito. Entonces aquí tenemos que decir que si bien es cierto ha crecido la valoración y uso de la responsabilidad social, también existe confusión, existen muchas definiciones y bajo conocimiento en torno a eso. Vamos muy brevemente, porque esto nos quita mucho tiempo, que la evolución de los conceptos y las concepciones de la responsabilidad social pueden ubicarse en dos olas. Una primera ola de iniciativas de la responsabilidad social que va del 46 al 86. ¿Qué es lo importante de ese gráfico? Lo importante de ese gráfico es encontrar cómo aparecen los elementos laborales dentro de la evolución conceptual de la responsabilidad social. Estos elementos laborales, que luego los vamos a retomar con mayor énfasis, están dados en las directrices de la OECD, como también de parte de la OIT, en la declaración tripartita para las empresas multinacionales. Es decir, que llega un momento en que la evolución de lo que se entiende y se aplica como responsabilidad social tiene un componente relacionado con lo laboral, de acuerdo a estos dos momentos. La Organización Internacional de Trabajo es en este documento, la declaración tripartita para las empresas multinacionales, es fundamental explicar que no es posible que una empresa tenga ciertos niveles de desarrollo y cierto cumplimiento de las normas en el país sede o matriz de una empresa multinacional y en las afiliadas otro comportamiento distinto. No es posible que en la matriz se cumpla con las normas internacionales y en las filiales en América Latina o en cualquier otra parte del mundo esto no se lleva a cabo. Y esto no solamente en salarios, sino condiciones de trabajo, en relaciones de jornada, en relaciones de protección, etc. La OECD, en sus directrices también para las empresas multinacionales, pone énfasis no solamente en esos aspectos, sino que también agrega los problemas en torno a la corrupción y a la falta de transparencia en empresas multinacionales. Como pueden ver, del 86 al 2005, en ese montón de esferas que aparecen en ese gráfico, lo que quieren decir abajo son los años en que cada uno de estos componentes empieza a tomar fuerza, es que sin duda alguna, de la década del 80 a los primeros años del 2000, nosotros tenemos una gran evolución de nuevos elementos que se van colocando a la responsabilidad para que cumpla, y no solamente que cumpla, sino que se supervise su cumplimiento. Entonces tenemos en ellos una variedad de, no solamente de definiciones más concretas y mucho más explícitas, sino que también empiezan a tratar de presentarse lo que se llama estándares técnicos que permitan reportar o monitorear si verdaderamente cuando se adscriben a la responsabilidad social empresarial, éstas se están cumpliendo con lo que se dice en sus declaraciones principales. Entonces, por ejemplo, en lo laboral que compete a la Declaración de los Derechos Fundamentales de la OIT, y aquí me adelanto a lo sindical propiamente dicho, es que en la práctica de la responsabilidad social empresarial, si bien es cierto que pueden llevar a cabo campañas de apoyo con becas escolares, estudiantiles,
si es cierto que pueden hacer campañas de protección al medio ambiente,